Buenas tardes, vamos a dar inicio a la quinta sesión de nuestro ciclo de narrativa del siglo XXI. En esta ocasión, María Álvarez de Villalobos nos va a hablar de la novela anterior a Los últimos románticos, de la que se ocupó el año pasado. Si quieres, puedes quedarte aquí, de Chani Rodríguez, aparecida, como nos dirá ahora mismo, en 2016. Casi no es necesario que os presente a María porque, bueno, ha sido fiel a nuestros ciclos desde el principio, pero bueno, ya está graduada, ¿no?, de estudios en los estudios hispánicos, está dando clase en un colegio, está haciendo varios másteres a la vez, está metida en una tesis doctoral interesantísima, es decir, tiene una pluralidad de caminos abiertos que la va a conducir a muy buenos destinos. Así que, María, cuando quieras, te cedo ya la palabra para que nos abras esta novela y todas las sorpresas que contiene. Pues muchas gracias, Fernando. Es verdad que últimamente todos lo recordamos, cómo surgió, ¿no?, esta asignatura, que no es asignatura, cuando estábamos todos encerrados durante la pandemia, bueno, durante la cuarentena, y, y ahora que ya hemos salido, seguimos. Yo tengo ya lo dije el año pasado, lo sigo diciendo, tengo que agradecer mucho a este club de lectura, sobre todo la posibilidad de conocer tantos autores diferentes. Y este año que nos estamos centrando en las nuevas voces, en las últimas producciones de las autoras actuales, pues parece que se va conociendo nombres nuevos y que eso permite ampliar mucho el panorama. Yo, recuperando la autora de la que hablé el curso pasado, vuelvo otra vez con una novela de Chani Rodríguez, que fue un descubrimiento del año 2021, con la novela de 2020, Los últimos románticos, y a partir de ahí me he ido acercando al resto de su producción. Chani Rodríguez es una autora que nació en 1977 en Llodio. Se, es periodista, escribe cómic, es ilustradora, no, perdón, no es ilustradora, lo siento, escribe los diálogos de los cómics y se dedica a escribir también ensayo y narrativa. Dentro de su producción narrativa solamente cuenta por el momento con 4 novelas. La primera que publicó fue en 2012, Lo que será de nosotros, en la editorial Erein. La segunda, Agosto, en 2013, y 7 años después salió la que comentamos en el último club de lectura, la de Los últimos románticos. Dejo aquí Los últimos románticos como la última puesta en esta diapositiva y no la de Si quieres puedes quedarte aquí, porque las temáticas que va desarrollando en Si quieres puedes quedarte aquí son las que recupera después en Los últimos románticos. Y de hecho, cuando publica la novela en 2020, en las críticas que se hacen sobre ella, he traído aquí un par de fragmentos en los que se habla, Manuel Javois habla el 17 de octubre, de que Chani Rodríguez dice que hay monstruos con modales perfectos con los que compartimos ascensor, capaces de matar a su mujer. Y el subtítulo explica que escriben Los últimos románticos contra la soledad y el aislamiento. En otro fragmento de esa misma entrevista que le hace, Chani Rodríguez dice que no le importa confesarlo. La soledad me da mucho miedo. Es uno de mis grandes miedos y escribir esta historia es una manera de conjurarlo. Hay que decir que Los últimos románticos, que es la que gana el premio Euskadi de novela en 2021, no estaba incorporando una temática nueva que no trabajaba en sus novelas anteriores. Por eso lo he sacado aquí, porque ya en la novela que publica en 2016, en Si quieres puedes quedarte aquí, trabaja con la soledad, trabaja con el aislamiento y con el sentimiento. He empezado con una cita de Los últimos románticos que nos lleva a ese trabajo de la soledad. La línea de información de la Renfe me resulta mucho más cálida que los portales para encontrar pareja que proliferan por Internet. Yo me abrí un perfil, nadie lo miraba y lo cerré. Durante una época, para combatir la soledad, o quién sabe, me enviaba correos a mí misma, a veces para recordarme cosas, otras veces incluso vacíos.
Y luego, en la pantalla del móvil, al ver que me habían entrado mensajes nuevos, me hacía la ilusión de que no era yo la remitente. A veces tardaba días en abrirlos para alargar el autoengaño. Aquí me gustaría resaltar la palabra autoengaño, porque es otro de los ejes sobre los que gira también si quieres puedes quedarte aquí. El irse dando cuenta del engaño en el que ha vivido y de lo que ella pensaba que era lo que quería tener en la vida y que no era así. Los últimos románticos, entonces, en este momento no es un punto de partida, sino de llegada, de si quieres puedes quedarte aquí, porque es 3 años anterior, 4 años anterior, perdón, la novela de si quieres poder quedarte aquí. Hablamos de soledad, hablamos de una traductora, Andrea, que se ha ido a vivir a una cabaña sola, y era un viaje que iba a hacer con su pareja y al final lo establece en soledad. Su compañía son el rebaño de ovejas que le da el casero Otermin para justificar que esa vivienda esté siendo habitada como explotación ganadera porque es un terreno no urbanizable. El título, si quieres puedes quedarte aquí, surge de un fragmento de la novela. Aparece a partir de la página 100, pero anteriormente tenemos un primer indicio de cuál va a ser el título de la novela. En un fragmento en el que está hablando con Rosario. Rosario es una mujer que vive en el pueblo, a quien Andrea, por la soledad en la que se haya sumida, decide ayudar a hacer la comida para un centro social y en una conversación que tienen, el narrador empieza a decir que cuando la tranquilidad se instaló de nuevo en la cocina y se sentaron un momento a descansar, a Rosario no le pasó inadvertida la expresión de felicidad que se reflejaba en el rostro de Andrea. Hasta entonces le había dado la sensación de que era una joven muy triste. Si quieres, puedes venir cuando te apetezca echarme una mano. No me vendrá mal algo de ayuda, le dijo. Esta parte a mí me resultó muy significativa porque empezaba con el si quieres, con condicional del título de la novela, pero ya no es puedes quedarte, es puedes venir. Me implica un movimiento y ese poder venir al inicio de la novela, en la página 39, poder venir, venir conmigo, venir al pueblo, el movimiento hacia el pueblo, igual que el movimiento que establece ella de Bilbao, donde vivía con su pareja, al campo, donde se encuentra ahora aislada, se transforma, la página 141, en el quedarse. Ahora ya tenemos al casero, a Otermin y a Rosario. Están dialogando con Andrea. En este momento es al final de la novela que Andrea está intentando separarse, alejarse de lo que implica la relación con su pareja, con Gonzalo, y porque la maltrata, Andrea se separa de Otermin y le miró a los ojos. Parecía desamparada. Rosario dijo algo inaudible entre dientes y se acercó a su amiga para que se sentara en una silla y tomara un poco de agua. Si quieres, puedes quedarte aquí, le ofreció Otermin. Ya has visto que la casa es grande, necesito una persona que se encargue de hacer las compras y de adecentar las habitaciones. Las dos personas, Otermin y Rosario, a mí me parece que son las dos quienes ayudan de una manera más directa a Andrea, también a quienes Andrea ayuda más, porque Andrea tiene la preocupación de que a Rosario la van a desahuciar porque ya no reciben apoyo económico del ayuntamiento en la asociación de viudas a la que pertenece y le retiran la casa que usaba ella como vivienda y donde se cocinaba para la asociación. Y la preocupación de Andrea es qué va a hacer después Rosario. De hecho, pues acaba consiguiéndole un trabajo y un alojamiento. Eso me recordaba mucho las mismas preocupaciones que tenía Irune en los últimos románticos con el cierre de la fábrica y qué iba a pasar con los trabajadores, por qué iban a echarlos. Hay una pregunta que le hace Andrea directamente a Rosario, que es ¿qué vas a hacer si te cierran, si te echan de casa? Pues es lo mismo, es la misma pregunta que le hacía Irune al empleado de la fábrica, ¿qué vais a hacer con estos empleados? A mí eso pues, me permitía establecer más paralelismos entre las dos novelas. Eh, y vamos a intentar retrotraernos al inicio de la novela, las primeras líneas, porque permiten establecer un movimiento circular dentro de toda la obra. Empieza la novela con una figura que ha metido el pie
en un paso canadiense y no es capaz de sacarlo. Y dice así: Andrea luchaba por sacar el pie de entre las rejas metálicas del paso canadiense. Una visión cenital habría arrojado la imagen de una mujer indefensa, un ser minúsculo, casi imperceptible, en una vasta extensión de bosque derramado a través de silenciosas hectáreas. Luchaba por liberarse, pero a cada movimiento se le encarnizaba el dolor que sentía en el empeine. Las hojas de los árboles formaban remolinos en el suelo, y mientras ella intentaba escapar de allí, todo a su alrededor resultaba cada vez más amenazante. La espesura del monte, la quietud mordida por la escaramuza de algún animal y el cielo impávido oscureciéndose. Al fin logró sacar el pie. Respiró. Derrotada, como si en esa penosa maniobra hubiera entregado todas sus fuerzas, siguió el camino hasta la casa. Pensó entonces que los pasos canadienses no se habían inventado para mantener a los animales lejos de las personas, sino para confinar a algunas personas en lugares apartados, remotos. Ese paso canadiense, se dijo, no estaba allí para que las bestias, paralizadas por el vértigo, no entraran, sino para impedir que ellas salieran. La imagen del paso canadiense es muy significativa porque, igual que empieza la novela, acaba, tenemos un paso canadiense, alguien que mete el pie en él y que no es capaz de salir. Aquí, sin embargo, Andrea logra liberarse, al fin logró sacar el pie, pero tenemos otra persona que mete el pie en el paso canadiense y no logra sacarlo por sí sola, que es Gonzalo. Gonzalo, sin duda, va vestido de una manera totalmente distinta a Irene, porque lleva unos zapatos italianos. Los zapatos italianos son demasiado finos, estrechan el pie, lo estilizan. El material es suave y resbaladizo, las costuras inapreciables. Él le hablaba, pero ella solo se fijaba en que aún llevaba la bragueta abierta. La tela blanca de sus calzoncillos asomaba entre el tejido vaquero y resultaba tan ridícula como escena a la luz de la luna. Andrea permanecía frente a él. Le satisfacía comprobar que todos los esfuerzos que hacía por librar su pierna eran infructuosos. Solo lograba retorcer la carne contra los hierros, infligirse un daño estéril, facilitar que se le hincharan los tendones del tobillo, dificultar la circulación en la sangre, complicar la situación, en definitiva. En el fondo del paso había un pequeño ratón que se movía nervioso. Las hojas secas crujían bajo las patas del roedor, piernitas fibrosas, escuálidas e impertinentes, que iban de un lado a otro sin cesar, confiriendo a la escena el movimiento del que Gonzalo había sido desprovisto. Si en la escena en la que Andrea se queda con el pie atrapado en el paso canadiense, ella por sí sola logra sacarlo, cuando se le queda metido el pie a Gonzalo, recordemos que justo antes había intentado violar a Andrea en la puerta de la casa de Ottermin y ella había salido huyendo. Al final, esa imagen que a ella le oprimía el pie y que le hacía daño al principio de la novela, ahora es la que la salva, porque como introduce el pie Gonzalo, no consigue perseguirla. Cuando aparece Ottermin y Alexei, que es el hombre para todo de Ottermin, el que se dedica a limpiar, a pintar las paredes, a barnizar, a arreglar las tejas, casi como una figura, me recuerda a alguna figura de un amor de Sara Mesa, que se dedica a lo mismo y que acaba teniendo una relación amorosa con la protagonista, curiosamente. Cuando llegan ellos, Ottermin le dice que van a dejar a Gonzalo con el pie metido en el paso canadiense y que se espere, igual que los carroñeros devoraban a las ovejas, a que algún animal salvaje diera cuenta de él. Al final de este fragmento he citado la parte en la que aparece un ratoncito, porque me parece que es otra de las metáforas, otra simbología que aparece en la novela. Y es que hay una comparación con un ratón. Si aquí en la página 185 es un ratón que se encuentra metido dentro del paso canadiense y que logra moverse como Gonzalo no puede, unas páginas antes, ese ratón está siendo comparado con Andrea, que está logrando la liberación de Gonzalo por fin, al final de la novela. En la página 13, al inicio, tenemos una escena en la que hay una tormenta muy fuerte, Andrea sale corriendo, se mete en la casa y parece que la tormenta va a conseguir tirar la casa. Es cuando muere la primera oveja, se nota aislada y parece que que todo el tiempo atmosférico está en contra de Andrea, igual que el resto del mundo en el pueblo.
Y el fragmento dice: encendió la luz y la televisión para tratar de aminorar el contraste entre la calma del interior de la cabaña y el torbellino furioso que acechaba desde el exterior. Resolvió que lo mejor sería no postergar más la búsqueda de la oveja, y volvió a la cocina para recuperar la linterna que había dejado en la encimera. Fue entonces cuando, tras una ráfaga de aire con poder para arrancar la vivienda de cuajo, se fue la luz. El ruido de la tele cesó y el viento y la oscuridad ganaron terreno. Andrea negaba con la cabeza, como si no diera crédito al apagón. Se sentó en el suelo, la espalda contra el horno, asustada. En el ángulo opuesto, un pequeño ratón de campo, desorientado por la tormenta, buscaba la forma de salir de allí. En esos momentos costaba imaginar que uno de aquellos dos seres ostentara supremacía alguna sobre el otro. La imagen del encierro, de la soledad, que tanto oprime a Andrea al inicio de la novela y que luego acaba convirtiéndose en lo que ella va buscando en el sitio al que se ha ido de retiro, se ve comparada con la soledad del ratoncito solo asustado enfrente de ella que no sabe cómo escapar de la tormenta. Parecía muy significativo que al final de la novela volviera a aparecer esa figura del ratón enfrentado de nuevo a Gonzalo, siendo capaz de moverse como Gonzalo no puede. Cuando hablamos del personaje de Andrea, pensamos siempre, yo pensaba siempre en el tipo de relación que podía tener con la gente para que viviera aislada, con la pareja con la que estaba, dependiera totalmente económicamente de ella y qué era lo que significaba Gonzalo para Andrea. Y yo creo que Gonzalo para Andrea era el dinero, simplemente. Y es que se expresa varias veces al principio de la novela. Lo cierto es que Andrea había trabajado muy poco en su vida. Primero vivió de la manutención que perezoso le pasaba a su padre. Después de la maraña de fondos de inversión, letras del tesoro, acciones y cuentas corrientes de Gonzalo, que alcanzaban para pagar todos sus gastos. Apenas transcurrieron un par de meses desde que su padre, al terminar la carrera, le cortara el grifo hasta que se le abriera un generoso surtidor. Eso es Gonzalo, el generoso surtidor, que le paga todos los gastos, la mantiene, le permite ir al cine a comprar, a hacer cenas, pero no todo es idílico en la relación que mantienen Gonzalo y Andrea. Andrea se piensa que Gonzalo es el único que puede estar enamorado de ella, pero ella no siente que haya estado nunca enamorada de él. De hecho, hay muchas imágenes, hay muchos fragmentos en los que se especifica que Andrea tiene muchos amantes porque trata de buscar que alguien sea capaz de sacrificarse por ella. Les pide, siempre busca amantes que tengan parejas, y les solicita en algún momento de la relación que elijan entre su pareja y ella, sabiendo que no van a dejar a sus parejas para quedarse con ella. Y ese dolor es lo que hace que se sienta viva. El dinero que supone Gonzalo, y que si damos cuenta también es el padre, porque el padre antes le pasaba dinero mes a mes y de repente le cierra el grifo. Su manera de salir de esa inminente pobreza es atarse a Gonzalo. Y ahora es Gonzalo el que se ha enfadado con ella y le manda 100 euros, semanales. Con ese dinero no le llega para los gastos que tiene, y en otro fragmento dice que lamentó no tener más dinero para comprar porque habría agradecido hasta unos mejillones, pero tuvo que conformarse con 4 plátanos y 2 tomates que metió en la bolsa de las lentejas. Por último, se acercó al obrador de la plaza para hacerse con una barra de pan. A las 12:10 ya no tenía nada más que hacer. Si hubiera podido, se habría metido en algún restaurante para dilatar la vuelta a casa. Pero como aquello suponía un despilfarro, trató de convencerse de que quería sacar adelante el trabajo que se le acumulaba en las montañas. De nuevo tenemos la imagen de Andrea, que por problemas monetarios se encuentra en la situación en la que está. Y es precisamente el hecho de quedarse aislada de ese dinero el que acaba llevando, yo creo, a Andrea a emanciparse definitivamente de Gonzalo, a buscar ella misma su subsistencia y no depender de su pareja, que le resultó muy sencillo enlazarse de el dinero que le dejaba su padre al dinero que le prestaba a Gonzalo, y de repente se encuentra con que eso supone una falta de libertad muy grande para ella. Gonzalo, que tampoco es una figura muy ideal, ¿no? Es una figura que envía a su pareja porque tiene
necesita ayuda porque se enfada mucho y rompe platos porque se siente sola en casa y no siente que nadie la quiera, la manda a una cabaña para que resuelva sus problemas, reflexione y le dé el valor a las cosas de la vida. Una cabaña que, claro, paga él. Le manda 100 euros al mes y le retira el teléfono móvil para que el aislamiento sea total. Le retira el móvil, ya no tiene acceso a internet, ni a redes sociales, ni a llamadas telefónicas con sus amigos. Y además le pone un teléfono de saldo en el que nunca tiene saldo. O sea, nunca tiene dinero para poder llamar a nadie. Entonces el aislamiento al que la somete Gonzalo es total. El único contacto es con el casero. Un casero que al principio se muestra muy borde con Andrea. Y en el momento en el que la movilidad de Andrea es mayor, porque el casero le presta una furgoneta, cuando se entera Gonzalo, es cuando vemos esa situación tan desagradable en la que agarra del brazo a Andrea, la saca de la furgoneta y la estampa contra la pared, para decirle que si se ha quedado aislada en las montañas, no es para que tenga movilidad y pueda hacer lo que le dé la gana. Ese control que ejerce Gonzalo sobre la vida de Andrea es al final lo que oprime tanto a la protagonista de la historia, que está buscando tener una relación con más personas, poder abrirse al mundo y que expresa en varios momentos de la novela la ansiedad que siente, el tipo de relación al que está acostumbrada con Gonzalo, la opresión del pecho constante, la incapacidad de respirar. Casi parece que tiene un cuadro de ansiedad y de depresión bastante grande. En la página 22, por ejemplo, es en el momento en el que Andrea se acerca por primera vez a Rosario a hablar con ella para ofrecerse a ayudarla. Y puede que porque Andrea no hubiera conseguido hacerse con el periódico, porque se sintiera especialmente harta de no tener saldo en el móvil, porque si hubiera descubierto en el espejo con cara de derrota, por la suma de todos esos factores o por algún otro, por lo que fuera, sintió que el estómago se le retorcía, que las palmas de las manos le sudaban y que le faltaba el aire, o resultaba complicado precisarlo, las ganas de seguir cogiendo aire. Esta idea se repite unas páginas después, en las que llega a la cabaña y cree ver una figura en el porche de su cabaña y eso le genera una ansiedad. Estaba extenuada por lo que poco a poco el miedo y el nerviosismo cedieron su espacio al cansancio. Se desnudó y se acostó. No había comido, pero no tenía hambre. Solo quería cerrar los ojos y descansar, aunque estaba segura de que no podría dormir. La visión de aquella figura en el porche la había asustado. Podía ser cualquiera, un vecino curioso, el responsable del mantenimiento de la caldera, un encuestador, pero sin que fuera capaz de argumentar las causas exactas, se sintió amenazada. Conocía esa sensación, el dolor en el estómago, un dolor que se conectaba con la garganta, denso, correoso, y que aunque tratara de ignorarlo, no la dejaba respirar bien. Tanto el miedo como la ansiedad suponen la incapacidad de Andrea de respirar. El hecho de que conozca bien la sensación de sentirse amenazada a mí me remite a la amenaza que supone su pareja en la relación. Cuando acude a verla, intenta forzarla a mantener relaciones sexuales y ella la primera vez y ella lo único que quiere hacer es volver a la ciudad. Va con una actitud muy paternalista de decir, te tienes que quedar aquí, tienes que seguir, estás mejor, pero no estás bien del todo, y cuando yo considere que tú estás bien, te llevaré de nuevo a la ciudad todo el rato, remitiendo a esa dependencia. Y Andrea, cada vez que llega a su pareja, siente que le falta el aire, se siente agobiada, y solamente cuando se va, empieza a respirar. O sea, la escena final surge porque en la ocasión en la que va a visitarla se deja la americana Gonzalo y Andrea va a buscarla para quemarla en la hoguera, cuando se reúnen todos en una hoguera al final de la novela para quemar todos los sentimientos negativos y pensamientos negativos. Y es ahí cuando se reencuentra con Gonzalo, que lleva al fin y al cabo espiándola todo el tiempo que han estado separados. Aparece una pintada en la pared de su cabaña en la que pone que es una zorra y
y está todo el rato amenazando de una manera indirecta a Andrea. Yo llego a pensar que la figura que ve en el porche es Gonzalo, la que hace que se sienta amenazada en otro momento. Gonzalo supone para Andrea una casa, un techo, pero nunca un hogar. Siempre que Andrea habla del hogar, siempre que habla con cariño de su pasado, se remite a su madre, la figura francesa elegante a la que todo le quedaba bien, a los paseos que hace de niña con su familia. Cuando habla de su padre exclusivamente es el dinero. Parece que todas las figuras femeninas son con las que se siente más atraída, con las que se siente más arropada. Estudia filología francesa para recuperar las tradiciones y costumbres de su madre, para sentirse más cercana a ella. No sabemos exactamente por qué la madre no está presente en la actualidad. Muerte, una desaparición, una separación, lo que sea. Y esa distinción entre el hogar y la casa se ve reflejado en la comparación que establece Andrea en otros pasajes de la novela con las casas del pueblo. Dice que todas las casas tenían la misma estructura y quizás por eso a Andrea aquellas gentes le parecían ordenadas y tendentes a la repetición de patrones. Por ejemplo, era muy habitual, de hecho era casi una norma, que en la primera planta de la casa las familias se reunieran junto a una chimenea en la que cocinaba la leña. En verano sacaban la mesa a la calle y organizaban meriendas o celebraban cumpleaños en una especie de competición encubierta por exhibir cierto tipo de armonía familiar. Pero aquellas casas tenían siempre 2 pisos y no resultaba difícil imaginar que escaleras arriba los vecinos mostraran sus verdaderas personalidades, desdichas y perversiones. Me quedo con las 3 últimas palabras, ¿no? Las personalidades, las desdichas y las perversiones. Eh, la casa, si identificamos la casa con la figura de Gonzalo, con la relación que mantenían al principio, que va relatando a lo largo de las páginas de Si quieres puedes quedarte aquí, Chani Rodríguez, empieza con un mirador en el que se sientan al atardecer y tienen una mesita con sillitas en las que pueden conversar y según van apareciendo los elementos de la vida cotidiana, se acaba cualquier tipo de relación romántica. También cualquier tipo de atracción sexual de Gonzalo por el oficio de Andrea, por sus traducciones, y acaba desapareciendo todo lo que significaba Andrea antes de Gonzalo. Se transforma, vivía en una casa que era herencia familiar de Gonzalo, y Andrea, que antes no vivía entre lujos, empieza a comprarse mucha ropa de marca, estampar la vajilla de la Cartuja de Sevilla de su marido, de su pareja, eh, y a convertirse en una persona huraña, desdichada, que no sabe cómo salir del pozo en el que se está viendo inmersa. Por eso a eso me remitía la descripción de las casas, del pueblo también. Casas cuya descripción aparece justo después de que hayan hablado de la razón por la que Rosario tiene que abandonar su hogar, que es que la financiación que habían pedido que se destinara para las obras sociales se ha destinado para el mantenimiento de las flores de los patios y de los jardines. Por lo tanto, la imagen de las flores aparece muchas veces a lo largo de la novela. El número impar de las flores que se regalan en Rusia, porque si no son las destinadas a los enterramientos y en los cementerios, las hortensias que tanto le gustan a Rosario y que a Andrea le parecen ofensivas, las flores que coloca Andrea en el interior de su casa y que le parecen tan agradables, pero cuando aparece Gonzalo en la narración dejan de atraerle tanto. Y al final la perversión que implica la aparición de todas las flores, que aparecerá después al final de la novela. Es otra de las figuras que parece que es central para el rescate casi profético de Andrea, es Alexei, el trabajador ruso de las cabañas de Otermin, que rechaza en una ocasión a Andrea no sabe por qué, y que inicia un viaje a Murcia para deshacerse de todo lo que él mantenía atado y le impedía cuidar de Andrea,
porque siempre Alexei toma también la figura de cuidador de Andrea, quiere protegerla, quiere cuidarla y en él Andrea encuentra el refugio que no suponía para ella ni Gonzalo ni anteriormente, supongo, su padre. Al final de la novela, cuando establecen una relación romántica, Andrea empieza a darle una vuelta a unas consideraciones que encontramos también en otras de las novelas de Chani Rodríguez, y es qué es el amor, qué implica para ella las relaciones románticas, cuándo se ha sentido querida y cuál era el amor que creía merecer. En un momento en el que están juntos Alexei y Andrea, el narrador empieza a comentar que no lo pensaba en esos momentos porque mientras le besaba y le acariciaba la cara a Alexei, Andrea en realidad solo podía pensar en seguir besándole y en seguir acariciándole. Pero aunque no pudiera enunciarlo entonces, ella sabía que nunca se había tomado el amor demasiado en serio y que no tenía demasiadas expectativas depositadas en ese sentimiento. Se había convencido de que nadie, salvo Gonzalo, se podría enamorar de ella. Ella escribía mensajes desesperados a sus amantes, les ofrecía declaraciones emotivas, les prometía lealtad y lo que hiciera falta, porque en el fondo estaba convencida de que aquello no iba a ir a ninguna parte. Sin embargo, Alexei la escuchó cuando ella le rogó en silencio que la cuidara de los lobos y de la oscuridad, que se sentía asustada y sola. La escuchó y en esos momentos, apoyado en el quicio de la cocina, el cuerpo y le olía el pelo y le recorría los labios, y le demostraba que aún podía confiar en que alguien dejara algo por ella. Porque él parecía decirle con sus besos que no podía tolerar que durmiera con miedo, y que el simple hecho de imaginarla inquieta en su cama comenzó a volver insoportables todas y cada una de las noches que transcurrieron hasta que pudo al fin ponerla a salvo. Y ese intento por poner a salvo a Andrea incluye también el ponerla a salvo de sus propios remordimientos, porque en una escena final en la que Andrea decide dejar abandonado a Gonzalo con el pie metido en el caso canadiense, sale después Alexei viendo que Andrea está teniendo pesadillas esa noche para liberar el pie de Gonzalo y además liberar a Andrea de su presencia. Ese sentido liberador que tiene Alexei tiene que acabar con la fuga de El Salvador para que Andrea pueda finalmente emanciparse. Y esa idea del amor como un amor que no se ha sentido nunca, que no se sabe lo que es, en el que no se cree incluso, aparecía en la novela anterior que habíamos comentado de Chani Rodríguez, en un fragmento que citábamos también en la sesión del taller en la que hablamos de Chani Rodríguez, y que dice que, entre tanto, también me olvidé de mi idea de encontrar el amor. Lo bueno era que como nunca lo había experimentado, igual que le pasa a Andrea, tampoco lo echaba de menos. Recuerdo que tendría yo 15 o 16 años, contraje un virus que me afectó al estómago y me impidió descansar bien durante un par de noches. Mi madre pensó que me había enamorado, hasta que una tarde vomité en el salón. Me costó mucho relacionar aquellas arcadas con el romanticismo, pero ya lo digo, la vida es extraña. A mí casi me parece que evoluciona esa idea del amor que tiene Andrea en la idea del amor que tiene después Irune. Habría que compararla con las obras anteriores para saber si de verdad es una obsesión que tiene la autora y que se va desarrollando a lo largo de toda su trayectoria literaria. Pero sí que en muchos puntos de si quieres poder darte aquí me remitía a los últimos románticos. También encontraba, que lo comenté otro día con Fernando, que me resulta muy similar a la novela de Sara Mesa, Un amor, la salvedad de que Si quieres puedes quedarte aquí se publica en 2016 y Un amor en 2020, 4 años después. Pero tenemos igual un personaje que se dedica a la traducción, un personaje que se va huyendo de algo a un pueblo, casi parece que el éxodo rural empieza a ser una constante en la narrativa actual, y que encuentra una relación amorosa inesperada. El final no tiene nada que ver, porque mientras a una la abandonan y sigue queriendo mantener una relación romántica, en este caso Andrea elige esa soledad, elige quedarse en el pueblo en el que está, en las casas del campo,
elige no irse con Alexei y elige que se me ha ido la última imagen del PowerPoint. Así que no sé si la ve alguien y simplemente es a mí a quien no le aparece el texto. No se ve el texto. No se ve. Bueno, si no os importa, os leo el fragmento que había seleccionado para acabar, porque al final de la novela no es con ningún hombre con quien se va Andrea, sino que decide irse con su amiga Rosario, la amiga a la que ha salvado de tener que irse a cuidar a la tía abuela que no quiere cuidar nadie en su familia. Y reflexiona sobre ello cuando Alexei le está proponiendo que se vaya con él a Rusia, porque Andrea no quiere volver a depender de ningún hombre. Entonces, antes de situarse alrededor de la hoguera y de mirar, como pedía Otermin, a los 4 puntos cardinales, las dos mujeres, Rosario y Andrea, habían sellado un pacto. Permanecerían un tiempo en las montañas, ahorrarían lo que pudieran, buscarían trabajo donde fuera, de lo que fuera, dejarían todo lo demás atrás y saldrían adelante por sus propios medios. Vivirían en una pequeña casa cerca de la playa de Palimar, o en una casa de sillería compartida con una familia albana en Casa la Reina, o en un pequeño ático en Lavapiés, un pequeño ático con un balcón sin flores, porque recordemos que las flores es lo que está llevando a una de los personajes a no tener casa. O en una casa mata en el Rincón de la Victoria, o en un edificio con estructura de madera y escaleras quejumbrosas, levantado frente al puerto de Bermeo, o en una masía ocupada por una banda de rock y un negro pelirrojo, o en un pazo en ruinas en el interior de la provincia de Lugo. Cualquier sitio nos valdrá, le había dicho Rosario antes de abrazarla. Entonces casi parece un canto a la sororidad de Chani Rodríguez, un, un intento por construir personajes femeninos que se apoyan entre sí y que suponen la salvación de la otra. Y siempre con un apoyo masculino, en este caso Alexei, que toma la determinación de huir él, de separarse de Andrea, para no poner en el aprieto de que sea ella quien tenga que abandonarlo a él. Y con esta cita, con esta posibilidad de salir adelante que tiene la protagonista de la novela de Chani Rodríguez, un final bastante esperanzador, quería abrir el turno de debate para ver si alguien quiere comentar algún aspecto sobre la novela, que hay muchos más para comentar, pero quería hacer una intervención que no fuera demasiado larga para dar paso a un debate interesante con vosotros. Y lo siento si he desvelado muchas cosas a quien no lo haya leído, pero ya sabéis que leído se viene de casa. Y ahora ya sí, dejo paso a quien quiera hablar. Perfecto, María, sí. Quedan muchos puntos todavía por tocar y yo creo que la lectura lo que has hecho es suscitar, ¿no?, el interés de que quien no se haya acercado a esta novela, que no es muy larga, pero no llega a 200 páginas, para enfrentarse a ella, ¿no?, desde las claves que has ido señalando. La novela la has analizado pues, en todos los elementos esenciales, efectivamente. Obedece a un trazado circular que está muy bien construido, puesto que esa primera escena que muestra a la protagonista, a Andrea, quedándose atrapada en ese paso canadiense, pero pudiéndolo sortear para poder acceder a ese ámbito rural, campestre, a esa montaña que va a servir de refugio tanto a ella como luego a Rosario cuando cuando vaya a trabajar a casa de Otermin, y esa última escena que has leído también, en donde en ese mismo paso canadiense va a quedar atrapado Gonzalo, ¿no?, ese novio que al principio, bueno, pues parecía una figura que tenía un cierto carácter y que de algún modo lo que quería era recuperar a Andrea, hasta que justamente en este ambiente rural vemos pues toda esa carga negativa, esa violencia que encierra, ¿no?, y esos actos de maltrato que comete contra Andrea. Y
queda allí atrapado, ¿no? Entonces yo creo que quizá lo más interesante de esta novela en relación a todas las que vamos viendo es de nuevo el papel que está jugando la naturaleza en relación a la vida de los personajes, ¿no? Aquí hay una contraposición muy clara, tú lo señalas, hay tres escenarios, uno de ellos es el Bilbao, en donde más o menos parecía que mantenían una relación feliz pero bastante superficial, Andrea y Gonzalo asomados a un balcón en un piso muy lujoso sobre la ría. Luego está el ámbito rural de estas cabañas en donde Otermin tiene un negocio de procurar ofrecer unas terapias de reposo a gente que esté muy estresada y que necesita retirarse un poco del mundanal ruido, que diría Fray Luis. Y hay otro escenario que es el pueblo, ¿no? La pequeña localidad que está vinculada a este paraje que es Luja, ¿no? Y que se caracteriza por invertir unas grandes cantidades de dinero en el cultivo de las flores, es el negocio de este pueblo, ganar concursos florales, y eso de algún modo, bueno, pues es lo que María lo ha comentado, no encaja, ¿no? Con el carácter de Andrea, ¿no? Tiene una conversación con Alexei en donde le dice que, bueno, que no puede soportar las orquídeas, que le parecen unas flores horribles, pero que las calas son las que menos le gustan. Es decir, no se trata de una naturaleza cultivada, ¿no? Una naturaleza que sirva de adorno, sino esa naturaleza en donde hay una serie de fuerzas en ocasiones pues misteriosas que pueden imponer pues un cierto peligro o que pueden implicar el desconocimiento de lo imprevisto, ¿no? Que es justamente todo el ámbito, ¿no? En el que estas cabañas, el negocio que tiene Otermin, así lo muestra. Entonces, claro, está esta contraposición entre el mundo de las cabañas, el mundo de Luja, el mundo de Bilbao, como los marcos espaciales, ¿no? En los que se están moviendo los personajes, ¿no? Y eso nos llevaría, bueno, pues a unirlo a las novelas anteriores, desde la primera que estuvimos ya planteando, El eterno amor de Pilar Adón, hasta, aunque lo pueda yo avanzar en este sentido, la de Elisa Levy. Yo no sé de otras cosas de la que hablaremos en mayo, pues hay una línea constante, ¿no? En ese tratamiento. Desde el punto de vista de los mecanismos narrativos de esta obra, está muy bien construida, porque hay un narrador en tercera persona que se gana enseguida la confianza del lector, procura, utiliza a veces hasta algún plural en primera persona para que el lector se sienta parte de lo que está contando. Así en la página 21, una mañana, digamos que soleada, porque las dos la recuerdan así, está hablando de Andrea y de Rosario, claro, pero la utilización de ese plural nos arrastra hacia el interior de la novela, ¿no? Y es también un narrador, como hemos visto en otros textos, que se apodera de las frases, de la voz mimética de los personajes, que la incorpora a la suya propia. No parecía mala chica, se dijo que le importaban a ella las habladurías, pero esto no lo está diciendo ningún personaje con los guiones, ¿verdad? Con el estilo directo a que estamos acostumbrados, ¿no? O utiliza esta suerte de cuñas reflexivas que meten los diálogos para reflexionar sobre la evolución de la conducta de los personajes. No lo creo, y se abre el guión o la raya, respondió Andrea sin contemplar ni por un instante que tal vez ella misma no fuera muy normal. He querido leer justamente este pasaje, porque esto lo está diciendo el narrador, pero está correspondiendo también a un pensamiento del personaje, porque creo que si comparamos Los últimos románticos, como muy bien ha hecho María, y esta novela, estamos hablando
de personajes anómalos, es decir, tanto Irune como Andrea, pero no porque sean negativos en sí mismos. Quizá Andrea pues lo es un poco más porque parece un poco más, bueno, pues una cabeza loca, que le da lo mismo ir con uno con otro, que no sabe qué hacer bien con su vida, que va a la deriva en este sentido, mientras que en el caso de Irune pues al menos mostraba grado de compromiso con los obreros de la fábrica de papel en la que trabajaba e intentaba defender a la vecina del hijo maltratador, ¿no? Como podéis recordar, ¿no? En el caso de Andrea, vamos a ir viendo cómo progresivamente va a ir adquiriendo ese grado de compromiso con los personajes que la rodean, ¿no? Y en este sentido, la figura de Rosario, muy bien analizada por María, es fundamental, ¿no? Es decir, no es que vaya a desempeñar el papel de madre, pero a lo mejor quizá sí como respondería a esa protección, ¿no? A ese resguardo que una figura mayor puede proporcionar sobre otra figura femenina joven en este sentido, y luego Alexei, que es todo lo contrario de Gonzalo, porque es un joven tímido, su única preocupación, hay un momento determinado en que dice tenía que salvarla, la única preocupación que tiene Alexei con relación a Andrea, y eso lo vemos frente a alguien que como decía María, muy bien, pues la ha intentado forzar, ¿no? En una escena de una tensión realmente violenta, ¿no? Entonces, claro, los dos personajes, Rosario y Alexei, pues de algún modo le van a ayudar a Andrea a adquirir un compromiso en la vida. Y luego hay un personaje que es Otermin, que al principio lo estuvimos comentando hace un par de días, María y yo, pues es un personaje que nos puede recordar al casero de Nat en Un amor de Sara Mesa, porque si recordáis esa novela, pues el casero, bueno, se colaba en la casa de Nat sin llamar a la puerta, entraba, llegaba Nat, se lo encontraba dentro, es decir, que era una presencia invasora, ¿no? Y yo termino al principio, en un par de apariciones que realiza, obra de la misma manera. Como tienen unas ovejas, pues se pasa por el recinto para ver cómo están, algunas mueren, no mueren, en fin, son casi figuras decorativas, casi propias de un Belén navideño, ¿no? Las tiene para que le dejen mantener eso como si fuera una explotación ganadera y poder de esa manera, bueno, pues tener ese negocio. Pero luego, en cambio, Otermin es un personaje que evoluciona de una forma positiva. Y me ha parecido magnífica la comparación que ha hecho María entre esas dos frases, porque además de algún modo son contrapuestas, ¿no? Si quieres puedes venir, si quieres puedes quedarte aquí. Una la dice Rosario, la otra la dice Otermin, ¿no? Venir, quedarte, ¿no? Son verbos de movimiento, un verbo estativo que de algún modo pues implica ese refugio que le había procurado primero Andrea Rosario y que luego Otermin se lo ofrece también a Andrea para que le ayude a llevar, en fin, el negocio, ¿no? De las terapias, ¿no? En grupos, ¿verdad? Que a veces, bueno, pues encubren también algunas sorpresas bastante llamativas, ¿no? Sobre todo cuando Andrea fisga, ¿no? O se acerca a las cabañas de algunos de los invitados. Entonces, el funcionamiento de la novela en ese sentido es muy parecido al de Los últimos románticos, es decir, es el enfrentamiento de un personaje marginal que sí. Gracias, Mar. Decía que es el enfrentamiento entre los personajes individuales que están intentando, pues bueno, construir su identidad o salir adelante, vivir como es posible, frente a la colectividad que siempre es entendida de una manera hostil y negativa. Aquí, por ejemplo, se ve, bueno, pues en el Bilbao, en el piso, en los vecinos donde vivían antes, en Luja, también por los rumores, la maledicencia
denuncia que enseguida circula, pero también en los huéspedes. Algunos de los huéspedes son personajes bastante problemáticos, ¿no? Sobre todo una última que es escalofriante, una señora de pelo blanco, ¿no? Bueno, encarna, ¿no? La autoridad, ¿no? Y el sistema arbitrario del que quiere escapar Andrea. Es totalmente opuesto en ese sentido, pero bueno, ha ido allí a una cura de reposo y la tiene que soportar como puede. Entonces, bueno, por eso mismo quería hablar poco porque soy yo además el que había pedido que se adelantara la sesión porque me tengo que ir un poco antes de las 6. Sí quería valorar pues estos aspectos, darle la enhorabuena a María porque ha elegido además pasajes que están muy bien entrelazados, que quedan todavía muchas sorpresas por descubrir en esta novela para quienes no la hayan leído y que sobre todo desde el eco de los últimos románticos pues bueno, pues permite anudar, ¿no? Todo ese conjunto de motivos, de secuencias temáticas que de algún modo perfilan el imaginario de Chani Rodríguez, de la que esperamos que siga construyendo novelas tan cargadas de humanidad como esta y como la que luego publicó en 2020 de los últimos románticos. Bien, yo con esto pues he hecho ya una valoración rápida de la obra y doy paso, bueno, a los que queráis aportar alguna idea más al análisis de María. Así que conectad los micrófonos para ello y establecemos un debate que tenemos todavía tiempo para hacerlo. Bueno, pues Parece yo que está todo muy claro. no María, ¿querías señalar algo? sí, Sí, el que me dime. había dejado, una de las que me había dejado por comentar, que era, pues no habíamos hablado del espacio, de la evolución del espacio dentro de la novela, que sí que es verdad que pues ese espacio que al principio es muy hostil con Andrea, ese tiempo atmosférico que empieza con lluvias constantes, con tormentas, y al final existe la posibilidad de celebrar una hoguera en los campos de Ottermin y de pasar el tiempo al aire libre y parece que la evolución de la novela afecta también al espacio y al tiempo atmosférico que rodean esas circunstancias. Una de las cosas que me había dejado anotadas y no había comentado. Efectivamente, ¿no? Y esa es la importancia sobre todo que tiene ese entorno, ¿no? Que sí, es rural, pero está pensado también como un negocio, ¿no? Es una situación extraña, ¿no? La que se fragua ahí, ¿eh? Bueno, y ahí es donde llega, porque en el pasaje inicial de la novela que tú has leído, cuando se queda atrapada en ese paso canadiense, había una definición ya de Andrea como carácter, una mujer indefensa. ¿Lo recordáis? Porque estaba en las primeras líneas. Cuando termina la novela, no, porque ya ha encontrado dos sólidos apoyos y sobre todo Otermin es quien la defiende de Gonzalo de una forma además bastante expeditiva, que como María no lo ha dicho, pues yo tampoco lo digo, ¿no? Porque es verdad que la novela puede tener un desenlace, pero el cierre último de la novela, el último párrafo de la novela, deja, en fin, todo en el aire. Hay una ambigüedad, ¿no? En las acciones, ¿verdad? Últimas a las que podemos llegar. Pero bueno, también, de algún modo, ello le permite al lector, bueno, pues conjeturar, ¿no? Deducir qué es lo que puede llegar a ocurrir con estos personajes, ¿verdad? Que han sido definidos, ¿no? De una manera tan clara. ¿Algún comentario por parte vuestra? Es curioso lo de la traducción, ¿no? Porque, bueno, ella por parte de madre, como es, dice que hace filología francesa, bueno, pues si la madre hubiera sido pintora, pues hubiera hecho bellas artes, ¿no? Tampoco es que tuviera ninguna vocación, ¿no? Pero sí que aparece, no
con tanta incidencia como en Un amor, en donde Sara Mesa pone mucho cuidado por las vueltas que le da Nat a la traducción de las palabras. Sí que aparecen algunos pasajes en donde ella, bueno, pues el mecanismo de la traducción se involucra también con las circunstancias en las que está viviendo, ¿no? Pero sobre todo porque se ve desde Gonzalo, ¿no? Es algo que de algún modo parece que le atrae, ¿no? La imagen de Andrea como traductora. Es una relación un tanto extraña y que ya nos pone sobre la guarda, bueno, nos pone en guardia sobre ese personaje. Sí, José Luis, dinos. Mar, sí, efectivamente, la exposición de María ha sido perfecta. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, voy a ser muy breve porque sé además, Fernando, que hoy tienes prisa. A mí sí me ha gustado bastante la novela porque creo que aporta un punto de vista femenino particular. Cada semana estamos viéndolo, cómo, cómo se ven distintas formas de enfocar eh, eh, la literatura desde distintos puntos de vista femeninos. En concreto, me parece incluso que hay un poquito la imagen de las ovejas y en este caso de la posesión que sufre la protagonista con Gonzalo, me parece que ya nos indica un poco cómo va a evolucionar el personaje. Y la verdad es que el mensaje que da de que se puede mantener perfectamente relaciones eh, con los hombres, que no todos son iguales y que al final se puede encontrar la armonía sin dejar de tener relaciones con ellos. Es otro punto de vista, otro enfoque, y la verdad es que la novela pues en general me ha gustado bastante. No tiene desperdicio la novela, es muy breve, pero es muy intensa en las acciones que se van mostrando, en esa unidad tan perfecta que se traba entre el narrador y la conciencia del personaje, como vamos descendiendo por todas esas situaciones por las que va viviendo. Hay una gradación muy perfecta y al final vemos cómo logra armarse, ¿no? Gracias fundamentalmente a esos apoyos que tiene en las tres figuras que hemos estado reseñando. Merece, por supuesto, leerse. ¿Quieres, María, comentarle algo a José Luis sobre el comentario que nos ha hecho? Ok, yo estoy de acuerdo con José Luis y a mí también me parece que es una de las conclusiones posibles, ¿no? El hecho de que no, no es no deja cerrado, no es una censura directa contra todos los hombres, sino que encuentra apoyo en algunas figuras masculinas. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, sí. Efectivamente, y teniendo en cuenta que además hay una evolución en esa figura masculina central que es tan importante, que es la de Otermin, que parece una cosa al principio, pero luego en cambio se va a desvelar lo contrario, aunque tiene también mucho de una máscara, ¿no? Que es la que él utiliza, es enmascara, ¿no? Como el director, ¿no? De ese centro de reposo, y es otra actitud la que no se llega a mostrar en ese caso. Nos faltaría añadir que Rosario lo que hace es dirigir, creo que lo has dicho, ¿no? A un grupo de viudas, mujeres viudas. Precisamente les cocina para ellas, para que salgan de sus rutinas, ¿no? De las comidas de la cocina prefabricada, ¿no? Y sobre todo pues, para que tengan un lugar donde sentirse amparadas. Ese es un mundo también femenino, ¿no? Quizás un mundo que dentro de Luja es donde Andrea, en contacto también con esas viudas y con Rosario, pues empezará de alguna manera a ponerse en pie y a hacer ya, bueno, pues un carácter un poco más
firme, ¿no? ante los hechos que la han conducido allí. Entonces, claro, son núcleos, pequeñas escenas, porque los capítulos son muy breves, pero que al irlos enlazando se van descubriendo muchas relaciones de sentido. Muy bien, veis que Chani Rodríguez pues siempre resulta sorprendente y como digo, bueno, yo estoy deseando, ¿no? que aparezca otra novela suya, así que voy a dar por cerrada la grabación.